Trabajé como en una investigación que desarrollamos sobre los estudiantes indígenas en la ciudad. Y eso fue lo que nos dio elementos para ir construyendo, pues al final, una asociación que ya tenemos más de 7 años, que se llama ahora Jóvenes Indígenas Urbanos. Y a mí me tocó pues formar parte de procesos colectivos con otros Wiraitari y otros indígenas en la ciudad. Sí, pues los Juegos Panamericanos es muy importante porque es en ese momento cuando surge nuestra acción, sale de la universidad hacia afuera, porque por el movimiento que hicimos aquí en la ciudad llamamos la atención y las autoridades municipales y estatales se comprometieron con la universidad donde estudiábamos a realizar un proyecto ya más de hablar de los indígenas urbanos. Entonces ahí fue donde comenzó nuestra intervención, digamos, ya más en un plano de reconocimiento, ¿no? De nuestra presencia, de nuestras necesidades, de nuestros derechos, pero en la ciudad. Y pues ya pasan los Panamericanos, nosotros hacemos ahí lo que tuvimos que hacer, se lograron algunas cosas, otras cosas no. Bueno, uno de los logros, por ejemplo, fue que se aperturara en el corredor de Chapultepec, un corredor donde todavía actualmente venden personas indígenas, pero muchos desconocen cómo se logró eso, ¿no? Porque fue tanta la presión que tuvieron que abrir un espacio ahí para decir, bueno, para que no digan que los panamericanos no están presentes. Fue uno de los logros, por ejemplo. Pero bueno, después que pasó eso, pues dijimos, ¿y dónde están los demás indígenas estudiantes? Y fue entonces que emprendimos una investigación que les comentaba, como sobre todo como que investigamos a través de fuentes, de becas, Entonces, dentro de nuestra misma acción, que es algo que también criticamos de la academia, cuando la gente investiga, pero no interviene en la sociedad, ¿no? Entonces, hicimos una serie de encuentros en esos centros universitarios, pues tratamos de ir a hablar con ellos. Fue muy difícil porque no funcionó. O sea, si bien es cierto que conocimos más cómo estaban en ese momento distribuidos los estudiantes indígenas de la ciudad, qué estudiaban, cuántas eran mujeres, hombres, de qué pueblos indígenas, si bien pudimos tener una visión acerca de eso, el proceso de conformación fue complicado. Pero una de las formas que utilizamos para unir, para empezar a crear este colectivo fue pues incluir a gente que estaba en ese tiempo muy pilas, independientemente de si estuviera en un colectivo, como que ese fue el criterio, ¿no? Pues hay que buscar a la gente que lo hace, y uniendo este pequeño grupo fue la base de ese colectivo. Tenía algunas ventajas porque éramos de diferentes pueblos indígenas, porque éramos de distintas universidades, y ya no se quedaba solo, porque era también algo que siempre tuvimos temor de que alguna universidad nos quisiera apropiar, como suele suceder con muchas cosas, ¿no? Entonces, pues así surgió, con mucho cuidado de que no se nos involucrara o que no se apropiara nuestro esfuerzo alguna institución. Ya de ahí se fueron incorporando más jóvenes y bueno, siempre hemos tenido como alrededor de 11, 10 en el colectivo. Nos dedicamos mucho a hablar del racismo, a hablar de los derechos de la presencia indígena urbana, de las lenguas, la situación de las lenguas. Y creo que nuestro estilo se ha caracterizado porque hemos tratado de no involucrar recursos estatales. Hemos cuidado eso, hemos tratado de no llevarlo a un tema, pues, involucrarnos con políticos, que nuestras acciones han sido pues a través de rifas, a través de recaudación de recursos, a través de rifas, a través de la suma, ¿no? De gestiones, de que acá consiguen esto y acá lo otro. Sí, en alianza, por supuesto, también, en algunos eventos, pero sí hemos cuidado mucho eso, ¿no? También ha traído su parte negativa porque no vende. Como que lo que vende mucho es este indígena que se viste, que se pone a danzar, ¿no? Y que para nosotros perpetúa los estereotipos, estereotipa pues prácticas de discriminación, porque bueno, pues si no eres así no eres indígena tú, ¿no? Y sabemos que la realidad es muy compleja, o sea, pues no sé, simplemente desde que hay muchos indígenas que, por ejemplo, a lo mejor escuchan la lengua pero no lo hablan. Hay muchos que mezclan, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pueblo de Arárica, pues está lo que llamamos el virrañol, ¿no? O sea, los que hablábamos mezclado, ¿no? Y todo eso es parte de esto que se sale de lo que nos buscan encasillar y que hay que reconocer para poder darle dinamismo, ¿no?
y que se mantenga, o sea, de diferente forma, pero que se mantenga nuestra,